Hola a todos, bienvenidos aquí un jueves más a Vegan3 Chic. Para todos aquellos que no me conozcáis, os dejo por aquí abajo mis redes sociales. La que más utilizo es Instagram. Bueno, una pregunta que me hace bastante gente es qué hago para cuidarme el cabello y bueno, me lo preguntan por Instagram, por la calle. Así que bueno, he decidido hacer un pequeño vídeo con los 5 tips que a mí me funcionan sí o sí para cuidarme el pelo. Antes de nada deciros que esto no tiene por qué funcionar para todo el mundo, ya que es cierto que depende del tipo de cabello que tengáis. Yo lo tengo rizado, depende del tipo de cuero cabelludo también que tengáis, si lo tenéis graso, etcétera. No son universales, vamos a llamarlo así, ¿vale? Pero bueno, a mí la verdad es que me ayudan muchísimo. Os lo dejo aquí como 5 tips o consejos, a ver si alguno de vosotros también os puede ayudar. Así que vamos a ello. He tenido que cambiar de posición porque si no me estaba muriendo. Ya os iré comentando porque hay muchos cambios en esta casa, como podéis ver. Bueno, vamos a lo que íbamos. Número 1. No lavarse mucho el pelo. Diréis aquí, ¿por qué? Pues bueno, básicamente yo, para que os hagáis una idea, máximo me lavo el pelo 2 veces a la semana, como máximo. Es decir, si no, intento a lo mejor lavármelo una vez a la semana, una vez semana y media. Eso no quiere decir que no me duche, sino que el pelo y yo van separados, ¿vale? ¿Por qué aconsejo eso? Porque básicamente si os estáis lavando todos los días el pelo, como he dicho, ¿vale? Depende del tipo de pelo, si lo tenéis graso, etcétera. Básicamente, ¿vale? Vuestro cuero cabelludo lo que estáis haciendo es continuamente, ya per se, naturalmente, lo que genera, ¿vale? Se lo estáis eliminando a base de champús, etcétera. Algunos que no son tan buenos para el cuero cabelludo, además. Y eso nos va a ayudar a que ni siquiera vuestro cuero cabelludo per se pueda trabajar solo, ¿vale? Es más, va a ser como un ciclo, ¿vale? Cuanto más os lo lavéis, más vais a necesitar lavarlo. Entonces yo aconsejo intentar que la frecuencia no sea muy grande. Eso como consejo número 1. Vamos al número 2. Vale. Ahora va una cosa que es nunca utilizo secador. Y cuando digo nunca, repito por aquí. Utilizo secador. Ya da igual que sea invierno, que sea verano. Bueno, verano no tiene mucho sentido. Invierno, que tenga frío, que no tenga frío. Nunca utilizo secador. Llevo años y no recuerdo la última vez que me sequé el pelo. Incluyo aquí también aparatos como rizadores del pelo, planchas, etc. No utilizo nada de eso, ¿vale? Tengo la gran suerte de cuando alguna vez he tenido algún trabajo de sesión de fotos o cositas así, les gusta cómo es mi pelo, por lo tanto pocas veces me lo tienen que planchar o cosas así, porque lo llevo yo como y luego me lo modifican un poquito alguna cosa, pero no utilizo plancha. Entonces diríamos que yo no le pongo calor al pelo nunca. No utilizo, como digo, rizadores, no utilizo planchas. De normal alguna vez me han intentado planchar el pelo, pero hace muchos años. Entonces eso es algo que yo, vamos, para que lo sepáis. Entonces no sé si eso también os puede ayudar, en el sentido por lo menos de no utilizarlo tanto. La gente que me ha mirado con cara de no utilizas secador, ¿qué haces? Te me mueres de frío. Vale, yo el consejo que tengo es, primero, que deciros que cuando yo utilizo secador no se me queda igual el pelo. Mi pelo rizado, si yo lo utilizo con secador, parezco un león, se me encrespa, no me gusta absolutamente nada. Luego, aparte, ¿qué hago entonces? Pues bueno, básicamente me lo pongo como si fuera lo maripuri, me pongo un moño arriba, ¿vale? Y estoy diríamos, por toda la casa andando, ¿vale? Así más o menos. Y cuando ya está un poco, que ya está húmedo, diríamos, me lo desenredo, etcétera, y ya lo dejo que se seque. Intento, por ejemplo, cuando me lavo el pelo, que sea por la tarde o por la mañana y que sepa que ese día no voy a salir a la calle. Si sales con el pelo frío, con el pelo mojado a la calle, lo más probable es que te constipes, o por otro lado, además el pelo se va a ir por los lados, se te va a encrespar igualmente. Entonces yo aconsejo, yo por lo menos, me lo lavo cuando sé que no voy a salir a la calle el resto del día, o si es por la tarde, sé que ya esa tarde no voy a salir, y lo dejo que se me seque. Así que eso es lo que hago yo. Consejo número 3. El cepillo importa. ¿A qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, utilizo tridente, ¿vale? Que son estos que son como de púas separadas, ¿vale? No un cepillo de estos que los tiene todos juntos, a lo mejor para cepillarte, porque es la manera, para mí, por ejemplo, que tengo el pelo rizado, más fácil de poder desenredármelo, que no me haga tampoco nada de daño en el pelo. Entonces, según el tipo de pelo, pues tenéis que utilizar uno u otro. Tampoco aconsejo continuamente estar cepillándoselo. Yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, yo no me lo cepillo nunca, solo cuando me lavo el pelo. Es decir, que si me lo lavo una vez a la semana o semana y media,
ahí es cuando me lo cepillo. Cuando tengo el pelo mojado dentro de la ducha, me lo desenredo y luego cuando ya salgo, que ya me he hecho, como os he dicho, el moño meripuri, después me lo vuelvo a desenredar. Y diríamos que eso es, ya está, cuando paso el tridente por mi pelo. No hay ningún momento más en que lo haga. Vale. Consejo número 4. No abusar de los químicos o de los tratamientos. ¿A qué me refiero esto? Bueno, si no lo sabéis, ya os lo digo, yo llevo mechas, ¿vale? Mi pelo podéis ver que tiene otros tonos, básicamente porque yo me hago mechas, mi pelo no es de este tono, ¿vale? Por lo tanto, sí que le meto químicos a mi cabello. Lo que tengo que intentar es no hacerlo muy de continuo. Por ejemplo, yo empecé a ir una vez al mes a la peluquería e intento alargarlo para ir una vez cada 2 meses, más o menos. Y como sé que le hago mechas, intento ya no hacer nada más. ¿Qué quiere decir eso? Pues, por supuesto, nada de tratamientos agresivos como puede ser permanentes, etcétera. Todo ese tipo de cosas, si las hacéis, intentad que lo hagáis cada mucho tiempo, ¿vale? Que no lo hagáis cada 2 semanas, por ejemplo, un tinte o etcétera, ¿vale? Intentar que sea lo menos agresivo. O si lo hacéis, intentad luego gastar tratamientos o productos que os vayan a ayudar a cuidar el pelo, ¿vale? Vale. El tip último que va súper bien y que es el más importante, número 5, la alimentación. Cuando digo que es lo más importante, es de verdad lo más importante para que un pelo sea bonito. Es igual que cuando hemos hablado con el tema de la piel. Os dejo aquí un vídeo, ¿vale? Que hice sobre los cambios que producís sobre el veganismo, pero que, como os digo, ahora ya no los tengo. Y como consejo, de verdad, la alimentación que tengáis os va a influenciar muchísimo en el tipo de piel no, sino cómo vais a tener la piel, cómo vais a tener el pelo, etcétera. Yo en el vídeo os dejé algunas vitaminas que utilizo, pero bueno, os las vuelvo a decir por aquí. Utilizo la de Solgar, la vitamina B12, ¿vale? Esta es la de 1000. Va genial, seáis veganos o no, a informaros del tema de la vitamina B12, más adelante puedo hacer un vídeo, porque la mayoría de la gente no sabe si tiene una deficiencia o no, y esto es importante, ¿vale? Para el tema del pelo, etcétera. Con los cambios de estación, luego utilizo esta, ¿vale? Que lo he dicho, también está en el otro vídeo y lo dejo también en la cajita de descripción. Lo hago sobre todo, pues por ejemplo, cuando es otoño y primavera, que son los cambios de estación en los que solemos perder más pelo, etcétera. Jolín, cómo estoy con el etcétera. Gasto esta, ¿de acuerdo? Vale. Y luego una cosa que también me viene muy bien, pero que se me ha gastado y tengo que volver a comprar, es maca. La maca también va súper, súper bien, ¿vale? Pero aparte de estas vitaminas que os estoy enseñando, lo más importante es la alimentación, independientemente de las vitaminas que toméis, ¿de acuerdo? Lo vais a notar muchísimo en el pelo. A ver, yo antes de ser vegana no voy a decir, gracias a ser vegana tengo ahora este pelo. No, ni tampoco digo que mi pelo sea el más extraordinario del mundo. Lo que estoy diciendo es que sí que la alimentación va a influenciar en el tipo de cómo vas a tener el cabello, ¿vale? Así que nada, aquí os he dejado un poco los 5 tips que yo utilizo o que siempre como consejos siempre tengo. Si tenéis alguna duda me lo podéis hacer en la cajita de descripción, me podéis preguntar también por Instagram, que sabéis que siempre contesto. Si más adelante queréis os puedo dejar también los productos que utilizo, porque bueno, yo los voy variando y sí que soy un poco específica porque miro mucho los componentes. Yo, para que os hagáis una idea en el tema de cuando me lavo el pelo, siempre utilizo alguna mascarilla, aparte de, diríamos, el champú, ¿vale? Pero no utilizo, por ejemplo, suavizantes, intento no utilizar muchos productos. Y luego para lo que es peinarme el cabello, es decir, para todos los días, que es lo que me he hecho, yo utilizo una crema de peinado, que un poco hago, ya os contaré un poco más adelante cuál es específicamente, cómo la hago, cómo no, ¿vale? Os lo puedo explicar más adelante si queréis que os diga los productos que suelo gastar, ¿vale? Porque como digo, voy variando. Y diríamos que es lo que gasto, ¿vale? Un champú, una mascarilla siempre que me lavo el pelo y como una especie de crema de peinado todos los días. Y eso es con lo que yo cuido el pelo. Así que nada, si tenéis alguna duda, etcétera, lo que digo, me lo podéis preguntar. Estaré encantadísima. Os espero muy pronto, espero poder hacer vídeos como hacía antes todos los jueves poco a poco, porque bueno, estoy haciendo muchos cambios como podéis ver y sobre todo en el cuarto y no creo que esté ni siquiera en muchos más meses aquí, ya os diré, a lo mejor me cambio más adelante a otra casa. Así que nada, de todas formas, un besote enorme y gracias por ver este vídeo.